La bóveda celeste ardía con silencios profundos la noche en que Géminis perdió su alma. No hubo trueno ni relámpago que anunciara el instante, fue una marea interior, un derrumbe que sucedió en el corazón de las estrellas. Durante siglos había sostenido la llama del diálogo, la danza de las dos voces que habitan en su espíritu, una que busca comprender el mundo y otra que lo reinventa. Pero aquella noche, la duda que siempre había sido aliada se convirtió en un abismo. Las constelaciones que antes respondían con guiños luminosos permanecieron mudas, y en su pecho se quebró la certeza de que el cosmos escuchaba. Los antiguos sabios hablaban de la fuerza geminiana como el hilo dorado que une el pensamiento y la palabra, el aire que fluye entre los mundos. Géminis era mensajero, guardián de caminos, intérprete del lenguaje de los dioses y de los hombres. Sin embargo, cuando su fe en la verdad que tejía con palabras se disipó, el universo pareció voltearse en su contra. Lo que antes eran respuestas se convirtieron en preguntas suspendidas, y el eco de sus antiguas convicciones resonaba hueco, como templos abandonados. Creer había sido su arma, su brújula, su refugio. Al dejar de creer, quedó desnudo ante la inmensidad. Las estrellas, testigos eternas, contemplaron la fractura. Mercurio, su regente, miró con severidad y con amor, comprendiendo que el tránsito de perder el alma no era un castigo, sino una iniciación. Porque en la pérdida, el mensajero encuentra su más grande misión, caminar entre ruinas interiores, atravesar la devastación del sentido, hasta descubrir que incluso el vacío es un lenguaje. La noche fue vasta y cruel, los cielos parecían indiferentes, los planetas avanzaban en sus órbitas como si nada hubiese sucedido, y esa indiferencia fue lo que le arrancó a Géminis el último resquicio de fe en aquello que daba por eterno. El aire se volvió un mar gélido, y en medio de esa tormenta invisible, su dualidad se quebró. Ya no había dos voces dialogando, solo un silencio implacable que absorbía todo intento de respuesta. Esa fue la muerte de su antigua alma, el desprendimiento de lo que había sido. Y aunque el dolor era inconmensurable, en esa fractura comenzó a abrirse otra verdad: el alma no se pierde como se pierde un objeto, se transforma como lo hace el viento cuando atraviesa montañas. Géminis no quedó vacío para siempre, sino que se convirtió en receptáculo de una fe distinta, no en dogmas, no en palabras repetidas, sino en la posibilidad infinita del cambio. Los dioses antiguos lo sabían. Quien pierde sus creencias no muere del todo, se convierte en peregrino eterno, en buscador que no se conforma con espejismos. El alma de Géminis se deshizo como ceniza bajo las constelaciones, pero de esa ceniza emergió un viajero más fuerte, capaz de caminar incluso cuando no hay mapa, capaz de crear caminos donde el mundo dice que solo hay muros. Esa noche marcó su caída y, al mismo tiempo, su ascenso. Porque solo quien ha visto desvanecerse sus convicciones puede sostener el fuego puro de la verdad interior. El cielo registró aquel instante en su memoria invisible. Los astros no lloraron, pero su silencio fue más hondo que cualquier lamento. Géminis comprendió que el universo no prometía respuestas ni certezas, sino la eterna posibilidad de renacer. Allí donde la fe se quebró, surgió la voluntad de seguir respirando, de seguir buscando. Esa fue su victoria secreta, su epopeya escondida en la piel de la noche, perder el alma para aprender que incluso la ausencia de fe puede ser semilla de un destino más grande. Y así, la historia de la noche en que Géminis perdió su alma no habla solo de muerte interior, sino de transformación. Porque en el firmamento, nada desaparece por completo, todo se transmuta, todo regresa bajo nuevas formas. Lo que fue pérdida se convirtió en leyenda, y lo que fue silencio terminó siendo la música que acompaña al viajero cuando decide volver a levantarse. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En la vastedad de aquella noche, lo que más pesó no fue la ausencia de creencias, sino la traición de la memoria. Géminis había vivido 1000 vidas en una sola, había tejido con hilos invisibles las voces de todos los que le rodeaban, y en su interior se erigía un archivo sagrado de símbolos, mitos y certezas. Cuando ese archivo ardió en silencio, lo que quedó no fue solo el vacío, sino una vulnerabilidad sin nombre. Era como si Mercurio hubiera callado de repente y el mensajero quedara varado entre dos mundos, incapaz de comunicar, incapaz de reconocerse. Esa fractura, en la que lo aprendido ya no sostenía el presente, abrió una grieta que no era ruina definitiva, sino una puerta hacia una comprensión mayor,
que el alma misma no es algo que se posea, sino algo que se encarna y se abandona tantas veces como lo requiera el destino. El cosmos miraba con frialdad, pero en esa distancia también se ocultaba una enseñanza. Géminis entendió que los astros no se inclinan ante las convicciones humanas, ellos son testigos del eterno fluir, son relojes de lo inevitable. En ese descubrimiento nació una nueva humildad, la certeza de que no se necesita creer para estar en movimiento. El aire que lo rige le recordó que la esencia del viento no está en su dirección fija, sino en su capacidad de transformarse en brisa, en huracán, en suspiro. Así, la pérdida del alma no era más que una metamorfosis del soplo vital que lo había acompañado siempre. Donde antes había dualidad, ahora se abría multiplicidad. Donde antes había convicción, ahora brotaba la libertad de no anclarse a ninguna certeza. Los antiguos escribas de las estrellas narraban que cada signo enfrenta un momento de caída, una noche en la que su poder se vuelve contra sí mismo. Para Aries, es la impotencia ante la guerra; para Capricornio, la fragilidad de la cima; para Géminis, es el desmoronamiento de la palabra. Sin embargo, lo que parecía destrucción era una iniciación en un poder más profundo, la capacidad de sostener la duda como bandera. El alma perdida no significaba la muerte del signo, sino el nacimiento de un caminante capaz de sobrevivir sin sostenerse en lo conocido. La epopeya de Géminis no radicaba en creer, sino en seguir preguntando incluso cuando ya no había nadie que respondiera. El firmamento guardó ese momento como un mito de tránsito. Quien mira al cielo en busca de la constelación de los gemelos contempla más que dos figuras brillantes, contempla la memoria de un ser que se dejó desgarrar para ser renovado. Allí quedó inscrito que no toda fe es eterna, que incluso la voz más sabia puede quebrarse, y que esa quiebra no es un final, sino el preludio de un lenguaje más alto. En la pérdida de su alma, Géminis recibió la misión de portar la paradoja, ser luz en medio de la confusión, ser viento que guía incluso cuando no sabe a dónde lo lleva la corriente. La noche en que dejó de creer, también aprendió a crear. La chispa que parecía extinguirse se transformó en una llama interior que ya no dependía de verdades prestadas. Esa llama era la del coraje invisible, la que permite caminar entre ruinas y no dejarse devorar por ellas. Así se convirtió en guardián del renacimiento, en símbolo de que la caída más dolorosa puede ser el primer paso hacia una libertad que ningún dogma puede encadenar. La epopeya de Géminis no es solo la de un signo, sino la de todo ser que se atreve a vivir el vértigo de perder sus certezas para hallar en su lugar un horizonte más vasto. Los planetas continuaron su danza indiferente, pero en esa indiferencia se escondía la clave de la verdadera grandeza. La vida no depende de que el universo nos dé respuestas, sino de que aprendamos a escuchar su silencio. Géminis lo comprendió, y en lugar de quedar anclado al lamento de lo perdido, se levantó como símbolo de movimiento perpetuo. Su alma rota no fue condena, fue semilla. Desde entonces, todo aquel que atraviesa la experiencia de perder lo que creía eterno puede encontrar en el mito geminiano un recordatorio de que la transformación nace precisamente en ese instante en el que todo se derrumba. Así, la noche en que Géminis perdió su alma se convirtió en relato inmortal. No fue la derrota de un signo, sino su mayor triunfo, porque solo quien atraviesa la oscuridad del no creer descubre la fuerza de renacer desde la nada. Y en ese renacimiento no hay cadenas, no hay fronteras, no hay límite. Solo el viento, eterno y libre, recordando que perderse también es un modo de encontrarse. El silencio de aquella noche no solo envolvía la pérdida de las creencias, sino también el desmoronamiento de los vínculos que habían dado sentido a la existencia geminiana. Géminis, en su esencia, es un puente tendido entre almas, una corriente de aire que conecta miradas, gestos y palabras. Al perder su alma, también se quebró esa red invisible que lo unía al otro, y por primera vez se enfrentó a la soledad desnuda, esa en la que ni siquiera el reflejo de su propio gemelo interior acudía a consolarlo. El vacío se convirtió en espejo, y en él descubrió que la comunicación, aquella fuerza que siempre lo sostuvo, no podía nacer de lo externo, sino de un fuego secreto que debía aprender a encender desde dentro. Esa fue la verdadera batalla, sostenerse sin los hilos que lo mantenían unido al mundo. En lo profundo de los cielos, la casa solar que lo resguardaba quedó sin brillo, y fue entonces cuando Saturno, señor del tiempo, se asomó para enseñarle que la pérdida era también disciplina. No bastaba con fluir como viento, había que aprender a sostener el vacío con dignidad, a caminar sobre la cuerda invisible de los días sin que el miedo a la caída lo paralizara. En ese tránsito, Géminis comprendió que su naturaleza mutable no era debilidad, sino la llave para reinventarse. Si el aire se dispersa, también se renueva; si la palabra se rompe, también puede volver a nacer en un idioma más profundo.
Lo que parecía ruina se convirtió en entrenamiento, en el despertar de un Tempel capaz de atravesar la incertidumbre sin sucumbir. Lo que nunca se había dicho es que esa noche de pérdida fue también una ofrenda. Géminis entregó su antigua alma a los cielos como quien devuelve un instrumento que ya cumplió su función. No hubo súplica, no hubo rencor, solo el reconocimiento de que lo viejo debía morir para que algo nuevo pudiera ser sembrado en su espíritu. Los dioses observaron con respeto ese gesto silencioso, porque sabían que no todos los signos tienen la fuerza de dejar atrás lo que los define. Géminis lo hizo sin mirar atrás, y en esa valentía residió su grandeza. Al vaciarse, se convirtió en recipiente dispuesto a recibir la revelación de un propósito más vasto. La caída no solo le arrebató certezas, también le despojó de máscaras. Durante eones había jugado a ser intérprete de todos, adaptándose, reflejando, respondiendo, pero en el momento en que dejó de creer, esas máscaras se disolvieron. La pérdida del alma lo llevó a contemplar la desnudez de su propio ser, sin adornos ni disfraces, y esa desnudez fue más fuerte que cualquier poder que hubiese tenido antes. Porque solo cuando el signo se encontró despojado, pudo descubrir que la esencia no depende de las formas, sino de la luz interna que ninguna sombra puede apagar. Los ciclos astrológicos hablan de que cada signo atraviesa un umbral secreto que lo conecta con su misión eterna. Géminis cruzó el suyo en esa noche, y aunque lo hizo a través del dolor, emergió con una capacidad que no había poseído jamás, la de guiar a otros en el arte de soltar, la de mostrar que incluso el pensamiento más arraigado puede deshacerse sin que la vida pierda su rumbo. Así, la pérdida de su alma lo convirtió en faro para quienes temen al cambio, en ejemplo de que no hay abismo del que no se pueda regresar. El aire nocturno, que parecía indiferente, se volvió cómplice. Cada corriente que rozaba su piel llevaba consigo un mensaje secreto: el movimiento es la única ley eterna. Ya no había fe en dogmas ni en certezas, pero sí una confianza profunda en el viaje mismo, en la danza perpetua de los astros que nunca se detienen. Esa comprensión fue su recompensa. Descubrió que no era necesario poseer un alma fija, porque su verdadera esencia era la capacidad de volverse tantas almas como lo requiriera el destino. Desde aquel instante, la constelación de Géminis brilló con un matiz distinto. Ya no eran solo los gemelos que acompañaban el cielo, eran el símbolo vivo de la transformación perpetua. Cada estrella de su figura recordaba que perderse es parte del camino, que el colapso de las creencias no es final, sino preludio de un despertar más amplio. Y en esa certeza, aunque forjada en la herida, se escondía la semilla de la epopeya, la libertad de no depender de lo que muere, sino de la fuerza que siempre renace. El mito quedó inscrito no como advertencia, sino como inspiración. Porque si Géminis pudo atravesar la noche en que su alma se disolvió y aún así alzarse como mensajero eterno, entonces todo ser humano, bajo cualquier cielo, puede encontrar en su caída la chispa que lo convierta en caminante del renacimiento. Y ese es el verdadero triunfo, comprender que lo perdido no se lleva consigo el futuro, sino que abre el espacio donde el futuro puede nacer. El instante en que Géminis perdió su alma también marcó la ruptura de su vínculo con el tiempo. Siempre había transitado entre pasados y futuros, tejiendo puentes de palabras que le permitían atravesar épocas y perspectivas. Pero aquella noche el tiempo se detuvo, y el presente se volvió un filo inquebrantable que lo cortó en dos. En ese presente absoluto no había recuerdos que lo sostuvieran ni visiones que lo impulsaran. Fue la caída en una hora inmenso, sin horizonte ni raíz. Sin embargo, en esa detención encontró la semilla de un poder mayor, la capacidad de habitar el instante sin depender de lo que vino ni de lo que vendrá, la sabiduría de ser aire suspendido que se basta a sí mismo. La astrología enseña que los signos de aire son portadores de la inteligencia que atraviesa los mundos invisibles. Géminis había usado esa inteligencia como mensajero, como narrador, como traductor de misterios, pero jamás la había vuelto hacia sí mismo con tanta crudeza. El vacío lo obligó a mirarse como nunca antes, y allí descubrió que el verdadero lenguaje no es el que se pronuncia, sino el que late en silencio. La mente que siempre había sido su aliada, veloz y curiosa, se transformó en su laberinto, y recorrer ese laberinto fue la prueba iniciática que lo obligó a soltar lo conocido para abrirse a la vastedad de lo inefable. La caída de sus creencias no fue entonces solo pérdida, sino el nacimiento de una nueva mente, más amplia, capaz de escuchar lo que no tiene nombre. Esa noche se reveló también el costado heroico de su dualidad. Hasta entonces, los gemelos habían compartido la carga de existir, repartiéndose dudas y certezas, sueños y miedos. Pero en el momento en que el alma se deshizo,
esa dualidad se fracturó, y uno de los gemelos quedó en sombra mientras el otro fue empujado hacia la luz. En esa separación nació la verdadera fortaleza, ya no se trataba de dos mitades sosteniéndose mutuamente, sino de la capacidad de cada parte de sobrevivir por sí misma. El mito de los gemelos dejó de ser la imagen de la unión inseparable y se convirtió en el símbolo del desgarro que da autonomía. Esa es la gloria oculta de la pérdida, la independencia de la esencia. El cosmos entero se volvió escenario de esta metamorfosis. Venus, al contemplar la fractura, derramó un resplandor de belleza inesperada, recordándole que incluso en el vacío puede nacer armonía. Marte, con su fuego, le mostró que la lucha no siempre es contra enemigos externos, sino contra la inercia de rendirse. Júpiter, con su grandeza, le recordó que toda expansión comienza en el interior, incluso cuando las creencias se han evaporado. Y Plutón, señor de las profundidades, selló en su espíritu la marca de la transformación irrevocable. Todos los planetas se convirtieron en testigos y maestros de una travesía que no fue derrota, sino consagración. Lo que no suele mencionarse es que de esa noche nació una nueva misión cósmica. Géminis, que siempre había sido intérprete de mensajes celestes, se transformó en guardián de los silencios. Aprendió que la mayor enseñanza no está en las palabras que se dicen, sino en la pausa que las antecede, en el vacío que les da forma, en la respiración que las sostiene. Desde entonces su don dejó de ser únicamente la voz y pasó a ser también el espacio donde otros podían encontrar la suya. Al perder su alma, ganó la capacidad de abrir en los demás el coraje de soltar lo que ya no sirve. El aire, su elemento, se convirtió en metáfora viva de esta metamorfosis. El viento no posee forma propia, pero puede recorrerlo todo. El soplo no tiene dueño, pero hace mover océanos. Así entendió que el alma que había perdido no era desaparición, sino expansión. Lo que parecía ausencia era en realidad la disolución de un límite. Ya no había un centro fijo al que aferrarse, sino una libertad que lo hacía parte de todo lo existente. En lugar de un alma única, descubrió 1000 almas latiendo en cada rincón del universo. Desde entonces, cada vez que alguien contempla la constelación de Géminis y siente un estremecimiento, no está viendo solo el recuerdo de los gemelos celestes, sino la memoria de aquel instante en que lo perdido se convirtió en victoria. El mito recuerda que no hay caída que no pueda transformarse en vuelo, no hay vacío que no pueda ser cuna de un nuevo comienzo. Géminis, al perder su alma, demostró que la grandeza no radica en aferrarse a lo eterno, sino en aceptar la impermanencia como el verdadero rostro de la eternidad. Ese es el legado que se esconde en las estrellas, la certeza de que incluso en el momento en que todo se desmorona, el espíritu puede levantarse con más fuerza, con más libertad y con más grandeza. Porque la pérdida de un alma no es el fin, es el bautizo en el infinito. Lo que pocas veces se narra de aquella noche es el modo en que la tierra y los elementos respondieron al desprendimiento del alma geminiana. Mientras el firmamento parecía permanecer en silencio, los vientos se agitaron en un murmullo constante, como si reconocieran en el signo de aire a un hermano que estaba atravesando un umbral desconocido. El murmullo no era lamento, sino acompañamiento, como un canto invisible que recordaba que nada en la naturaleza muere sin que algo nuevo se geste en su lugar. Las aguas, por su parte, permanecieron quietas, reflejando la imagen de los gemelos desdoblados en sombra y luz, como si quisieran enseñar que hasta en la fragmentación existe un espejo capaz de sostener la identidad perdida. El instante en que Géminis se vio sin alma también significó un choque con su propio destino. En la rueda zodiacal, el signo había sido siempre el explorador de ideas, el que abría caminos con su ingenio, pero nunca había descendido hasta las profundidades donde no hay respuestas. En esa caída hacia lo insondable descubrió que la misión no era únicamente comunicar lo que se comprende, sino ser testigo de lo incomprensible. El vacío, al que temía como a un abismo, se transformó en su mayor maestro. Allí entendió que el alma no se reduce a la acumulación de creencias, sino que se expande cuando se atreve a soltar lo que ya no vibra en sintonía con la verdad del cosmos. Los antiguos augures miraban al cielo y veían en Géminis el mensajero que nunca se detiene, pero aquella noche lo vieron detenerse y ese gesto los estremeció. La quietud de un signo mutable era algo sin precedentes, y en esa pausa radicaba el nacimiento de un poder oculto. El movimiento había sido su esencia, pero la inmovilidad lo iniciaba en un misterio más profundo, la capacidad de permanecer en el centro de la tormenta sin perderse en ella. De esa prueba nació una sabiduría nueva, la del eje invisible que sostiene al viento. El mito celeste cuenta que los gemelos, al perder el alma, atrajeron la atención de Orión, cazador inmortal de los cielos.
Él se acercó no con armas, sino con la mirada de quien reconoce en la pérdida un tipo de valentía que supera cualquier batalla. Orión le recordó a Géminis que incluso las estrellas que mueren se convierten en luz que viaja por el universo durante millones de años. Así, el alma que parecía desvanecerse no era aniquilación, sino viaje, propagación, semilla arrojada al infinito para germinar en lugares aún no imaginados. La astrología enseña que todo signo tiene una herida sagrada que lo impulsa hacia su destino. La herida de Géminis fue la ruptura con la confianza en lo eterno. Esa fisura, lejos de debilitarlo, lo obligó a forjar un poder interior que no se sustenta en garantías externas. Dejó de ser el que habla con la voz de los demás para convertirse en quien reconoce que su voz propia nace del silencio más hondo. Esa es la verdadera alquimia que se gestó aquella noche, la transformación de un mensajero en un creador, de un intérprete en un visionario. Lo que no se suele mencionar es cómo el zodiaco entero se vio alterado por este suceso. Libra aprendió del sacrificio de Géminis que la armonía no siempre se alcanza con acuerdos, sino con la valentía de soltar lo que se desequilibra. Acuario, al verlo caer y levantarse, comprendió que la verdadera innovación no nace del progreso continuo, sino del colapso que obliga a reinventarlo todo. Incluso signos de fuego como Leo y Sagitario miraron con asombro la capacidad de un signo de aire para atravesar una muerte simbólica y renacer con mayor brillo. El eco de esa transformación se convirtió en una enseñanza colectiva: el alma no se conserva encerrada, se renueva al abrirse al riesgo de perderse. En la memoria cósmica quedó grabado que Géminis, al desprenderse de sus antiguas certezas, conquistó un poder distinto al que había ostentado hasta entonces. Su victoria no fue sobre enemigos visibles, sino sobre la fragilidad de depender de creencias estáticas. Con su caída se demostró que lo mutable es invencible cuando se entrega al flujo de lo desconocido. Desde entonces, la constelación brilla no solo como guía de los viajeros en la Tierra, sino también como recordatorio de que quien ha perdido su alma es quien tiene más fuerza para acompañar a otros en la búsqueda de la suya. El aire que lo envuelve se convirtió en símbolo eterno de libertad. Géminis entendió que no había fracaso en dejar atrás lo que antes lo definía, porque lo que realmente lo definía era la capacidad de transformarse. Lo que parecía un final se volvió inicio de una epopeya que aún resuena, la historia de un signo que perdió su alma solo para descubrir que nunca dejó de pertenecerle, porque el alma misma es movimiento, tránsito, metamorfosis. Y en ese movimiento está la grandeza de todo ser que se atreve a soltar para renacer en algo más vasto que lo que su mente alguna vez imaginó. Hubo un aspecto invisible en aquella noche que pocas tradiciones han querido contar: la fractura del alma de Géminis abrió un pasaje oculto entre los mundos. La pérdida de su fe en lo conocido no solo fue un hecho interior, sino un acontecimiento cósmico que alteró los caminos del destino. Cuando la constelación se estremeció y las estrellas que la forman guardaron silencio, se creó un umbral por el cual podían fluir energías nuevas, fuerzas que hasta entonces estaban contenidas. Esa grieta, que parecía un desgarrón en su ser, se transformó en un canal por donde la vida universal comenzó a hablar en un lenguaje distinto. Fue así como Géminis descubrió que la destrucción de su antigua alma no era una condena, sino la apertura a un plano donde la duda es maestra y el vacío es fértil. En ese instante el símbolo del mensajero celeste cambió su destino. Antes llevaba palabras, noticias y saberes, pero lo que emergió de la pérdida lo convirtió en portador de experiencias vivas. Ya no comunicaba certezas, sino la valentía de transitar lo incierto. Esa mutación lo elevó a un lugar mítico, porque no hay viaje más épico que el de aquel que camina sin mapa y, aún así, inspira a otros a seguirlo. La astrología reconoce en este punto de inflexión una enseñanza profunda. Cuando Géminis se despojó de sus antiguas creencias, le mostró a la humanidad que el verdadero conocimiento no es acumular respuestas, sino aprender a danzar con las preguntas. El sacrificio de su alma también dejó huellas en el firmamento. Los planetas escribieron su tránsito en la memoria de los cielos. Mercurio, su regente, se vistió de sombras y de luz, revelando que la mente no es solo claridad, sino también misterio. Neptuno, desde sus aguas infinitas, lo envolvió en niebla para recordarle que el espejismo forma parte de la verdad. Urano, con su chispa de ruptura, le entregó la fuerza del rayo que destruye lo viejo para abrir caminos de futuro. Cada planeta se convirtió en parte de su iniciación, y en esa danza celeste quedó marcado el destino de un signo que ya no volvería a ser solo intérprete, sino también visionario. Lo que muchas veces se omite es que la caída de Géminis fue también un acto de liberación para las almas humanas que lo sienten como guía. Desde que perdió su antigua esencia, todos aquellos que temen al derrumbe de sus propias creencias encuentran en él un espejo y una fuerza.
su historia enseña que perder la fe no es condenarse a la oscuridad, sino entrar en el terreno fértil donde se siembra la autenticidad. La motivación que surge de su mito no es promesa de certezas, sino impulso para caminar incluso cuando todo se ha roto. Esa es su epopeya, convertir la fragilidad en motor, la caída en vuelo, la ausencia en expansión. En los relatos más antiguos, se cuenta que los gemelos celestes lloraron al ver cómo su unidad se desgajaba en el vacío. Sin embargo, de esas lágrimas nació un resplandor que todavía viaja por el espacio. Ese resplandor es el recordatorio de que la pérdida nunca es estéril, porque cada renuncia enciende una luz que trasciende el tiempo. Así, la constelación de Géminis no solo es señal en los cielos, sino también promesa de que la transformación más dolorosa puede ser la fuente de la más grande fortaleza. El alma perdida no fue aniquilación, sino dispersión. Como viento que abandona un valle para recorrer montañas, como semilla llevada por la corriente, la esencia de Géminis se expandió en millones de fragmentos invisibles. Desde entonces, cada palabra de aliento, cada búsqueda de sentido, cada renacer tras la derrota, lleva en sí una chispa de ese acontecimiento. La épica geminiana dejó de pertenecer a un signo y se convirtió en legado para todo ser que se atreve a soltar lo que ya no vibra en su espíritu. La grandeza de aquella noche no estuvo solo en la ruptura, sino en lo que reveló, que no existe vacío definitivo, que lo que se pierde se transforma, que lo que muere regresa con un rostro nuevo. Géminis se convirtió en símbolo eterno de la resurrección del sentido, en guardián del movimiento perpetuo que no se detiene ante ninguna muerte simbólica. Su alma se deshizo, pero en ese gesto alcanzó la libertad suprema, la que permite caminar por los cielos como viento indomable y pronunciar con cada respiro la verdad más épica, que nada se pierde, todo se renueva, y en la transformación está escrita la victoria de lo eterno. Hay un trasfondo en la noche en que Géminis perdió su alma que permanece oculto en los pliegues del tiempo celeste. Esa pérdida no solo fue una experiencia interior, sino un acto que repercutió en el tejido mismo de la rueda zodiacal. La balanza del cielo se desequilibró por un instante, como si todo el zodiaco hubiese contenido el aliento para observar lo que sucedía. En esa suspensión cósmica, Géminis se transformó en punto de quiebre para todos los signos, un recordatorio vivo de que cada uno debe atravesar el momento en que su poder esencial se ve puesto a prueba hasta el límite de la aniquilación. En ese proceso, el símbolo de la dualidad geminiana dejó de ser solo un juego de reflejos. La pérdida del alma mostró que la dualidad es también fractura, tensión entre fuerzas que pueden desgarrar. Pero de ese desgarro surgió una tercera fuerza, una síntesis invisible que no estaba antes. Lo que se creía contradicción reveló ser alquimia. Géminis comprendió entonces que la unión no se alcanza evitando la ruptura, sino atravesándola. Y en ese hallazgo residía su verdadera grandeza, descubrir que su esencia no era simplemente ser dos en uno, sino ser capaz de morir para renacer en algo más vasto que la suma de sus mitades. La astrología es clara en sus símbolos, todo tránsito doloroso se convierte en iniciación cuando es asumido con conciencia. Así, lo que parecía vacío se convirtió en matriz creadora. Géminis fue testigo de cómo el silencio que antes lo asfixiaba se transformó en el espacio donde nuevas formas de verdad podían gestarse. No volvió a buscar certezas en las estrellas como antes, sino que comenzó a escuchar la música secreta del movimiento de los astros. El sentido ya no se encontraba en la respuesta, sino en el ritmo. Ese cambio marcó el inicio de un nuevo destino para él, ser guía no solo de palabras, sino de pulsos vitales, de latidos cósmicos que trascienden todo discurso. También es necesario recordar la dimensión heroica de esa noche. Perder el alma no fue solo un dolor íntimo, fue una batalla invisible que libró contra las fuerzas de la inercia y la desesperanza. La oscuridad lo tentaba a rendirse, a quedarse atrapado en la apatía de no creer. Sin embargo, el signo mutable mostró que la flexibilidad puede convertirse en poder invencible cuando se combina con la resistencia. Supo doblarse sin quebrarse del todo, supo sostenerse aunque ya no quedara nada firme a lo cual aferrarse. Esa perseverancia silenciosa fue su victoria más épica, porque demostró que el verdadero heroísmo no siempre se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de sobrevivir al colapso interior. Los sabios antiguos afirmaban que cuando un signo atraviesa su noche oscura, los demás se enriquecen de su experiencia. Géminis, al despojarse de su alma, entregó al colectivo humano una enseñanza que aún vibra, la certeza de que creer no es obligatorio para seguir caminando. Se puede avanzar aun cuando todo en lo interior parece derrumbado. Ese mensaje se convirtió en un faro para generaciones enteras, porque enseña que la fe puede desaparecer, pero la voluntad de seguir buscando jamás debe extinguirse.
El eco de esa transformación se proyectó en la constelación misma. Los gemelos celestes comenzaron a brillar con un fulgor distinto, más maduro, más profundo. Ya no eran únicamente la representación del juego y la curiosidad, sino también del renacimiento y la resiliencia. Mirar a Géminis desde entonces es contemplar la prueba viviente de que la identidad puede romperse y volver a recomponerse con más fuerza, que la mente puede perder sus creencias y aún así encontrar nuevos senderos de sabiduría. Lo no desarrollado en los relatos es la huella espiritual que dejó esta experiencia. Géminis se convirtió en guardián de quienes transitan la duda, en aliado de los que sienten que ya no tienen suelo bajo los pies. Desde ese acontecimiento, su energía acompaña a todos los buscadores que atraviesan la noche del alma, recordándoles que la confusión también es un camino y que del colapso puede surgir la claridad más auténtica. Esa función cósmica lo consagró no solo como signo de aire, sino como signo de renacimiento perpetuo. Así quedó escrito en los astros que la pérdida de un alma no es el fin, sino la confirmación de que la vida siempre se expande más allá de lo que creemos conocer. Géminis lo encarnó y lo legó al universo como mito, como promesa y como impulso. Y en ese legado brilla la enseñanza más poderosa, que todo ser que se atreva a atravesar el derrumbe de sus certezas puede salir transformado en algo más libre, más grande y más luminoso que antes. En el epicentro de aquella noche en que Géminis perdió su alma, se encontraba un fenómeno invisible pero determinante, la liberación de la conciencia geminiana de todo anclaje terrenal. Hasta ese instante, su mente había sido un laberinto de espejos, reflejando ideas, creencias y verdades prestadas, como un oráculo que repite lo aprendido sin habitarlo en plenitud. La pérdida de su fe lo despojó de la ilusión de seguridad, y en esa desnudez se reveló la fuerza de su esencia, la capacidad de sostenerse a sí mismo sin depender de la validación de nadie ni de ninguna certeza externa. Ese vacío, que parecía un castigo, fue en realidad el catalizador de un despertar cósmico que lo colocó en un plano de percepción superior. El signo de aire comprendió que la verdadera maestría no consiste en acumular conocimiento, sino en aprender a moverse con las corrientes del universo, a escuchar la música de los astros en silencio, a percibir los mensajes de Mercurio, su regente, que nunca habló en palabras simples, sino en símbolos, vibraciones y patrones que solo pueden ser comprendidos cuando el ego se disuelve. En ese momento, el mensajero se convirtió en puente entre lo visible y lo invisible, entre la realidad tangible y las dimensiones donde la verdad no se mide en certezas sino en experiencia. La pérdida del alma fue, paradójicamente, la inauguración de su rol más elevado, convertirse en guía para aquellos que buscan sentido sin encontrar respuestas claras. Una dimensión no explorada hasta ahora es el efecto de esta fractura sobre la percepción del tiempo y del espacio. Géminis, siempre ágil en su mente, descubrió que los límites son ilusorios. La noche en que su alma se deshizo, el pasado dejó de sostenerlo y el futuro dejó de asustarlo, el presente se convirtió en un océano inmenso donde podía nadar sin mapa ni brújula. Esa experiencia le reveló que la verdadera libertad reside en la capacidad de habitar el instante absoluto, de danzar con la incertidumbre sin aferrarse a nada, de reconocer que la existencia misma es un flujo que no puede ser detenido ni contenido. El tránsito planetario que acompañaba su caída también dejó huella. Saturno le enseñó la disciplina de sostener la fragilidad, de caminar sobre el vacío sin rendirse. Urano le mostró que la ruptura no es destrucción sino portal hacia la innovación. Neptuno lo abrazó con su misterio, enseñándole que la fe no es siempre clara ni lineal, sino que se revela en la aceptación de lo desconocido. La combinación de estos influjos transformó el dolor en un poder silencioso, un faro interno que no depende de la luz de los demás ni de la aprobación de la sociedad. Lo que pocos reconocen es que la noche en que Géminis perdió su alma redefinió su relación con la dualidad. Antes, sus gemelos internos eran reflejo y compañía, dos fuerzas equilibradas que se apoyaban mutuamente. En la fractura, uno de ellos se desvaneció y el otro quedó solo frente a su vulnerabilidad. Esa soledad forzó la creación de una tercera energía, un núcleo de integridad que no necesitaba espejos ni aprobación. Esa energía se convirtió en motor de transformación, prueba de que el equilibrio verdadero no surge de la simetría perfecta, sino de la capacidad de sostenerse aun cuando todo parece desequilibrado. El impacto en el zodiaco entero fue silencioso pero profundo. La valentía de Géminis al enfrentar su vacío inspiró a los signos cercanos y lejanos por igual. Libra aprendió que la armonía puede requerir confrontar la ruptura. Acuario comprendió que la innovación verdadera surge de la disolución de estructuras antiguas. Escorpio, signo de transformación profunda, encontró eco en la resiliencia geminiana ante la pérdida de lo esencial.
La caída del mensajero se convirtió en ejemplo de que la vulnerabilidad extrema es también un semillero de poder, y que la resiliencia nace cuando se acepta la desaparición de lo que se creía necesario. El aire, elemento de Géminis, adquirió en esa noche una dimensión sagrada. Ya no fue solo vehículo de comunicación o de movilidad, sino símbolo del flujo perpetuo que lo sustenta todo. La mente que antes había dependido de certezas externas se transformó en receptáculo del cambio, en instrumento que acompaña la expansión de otros. La pérdida del alma fue, en realidad, la ganancia de la capacidad de acompañar, de guiar y de inspirar. La grandeza de esta epopeya reside en su lección más profunda, perder lo que define y creer que nada queda, para descubrir que en la ausencia misma se encuentra la libertad máxima. Géminis se levantó de la noche más oscura no como el mensajero que repite, sino como el guardián que sabe que la luz no está en lo que se tiene, sino en la capacidad de reinventarse. Su historia se convirtió en mito, su transformación en enseñanza, y su renacer en símbolo de que toda caída puede ser el preludio de un vuelo más alto, más vasto y más glorioso que cualquier luz conocida hasta entonces. El universo entero lo recuerda en cada brisa, en cada estrella que titila con un fulgor distinto, en cada momento en que un buscador se enfrenta al abismo de la incertidumbre y decide seguir caminando. Géminis demostró que perder el alma no significa desaparecer, significa abrir espacio para que emerja un poder que antes no podía existir, y que la victoria más épica no es sostener lo que se posee, sino aprender a levantarse cuando todo se ha ido, con el viento a favor y el cosmos como testigo. Más allá de lo ya narrado, la noche en que Géminis perdió su alma revela capas aún más profundas de transformación, que trascienden la mente y la emoción para tocar la esencia misma del cosmos. Ese instante no fue solo un colapso personal, sino un fenómeno que resonó a nivel universal. Los gemelos que representan al signo no solo dejaron de reflejarse entre sí, sino que se convirtieron en símbolos del tránsito inevitable que todo ser debe experimentar para acceder a dimensiones superiores de percepción. La pérdida de su alma fue también pérdida de identidad prestada, de todos los patrones y estructuras que hasta entonces le habían dado un sentido de seguridad. Al desprenderse de estas, Géminis se enfrentó a la pureza del ser, al núcleo esencial que existe más allá de la forma, de la dualidad, de los espejos que reflejan la vida. El viento, que siempre había acompañado su mente inquieta, adquirió un significado nuevo. Antes era mensajero de palabras, ideas y curiosidad, ahora se convirtió en símbolo del flujo eterno que lo sostiene sin necesidad de fundamentos. Cada corriente que atravesaba su cuerpo parecía decirle que la verdadera libertad no depende de certezas ni creencias, sino de la capacidad de abrazar la impermanencia como fuerza creadora. En esa revelación, Géminis comprendió que el vacío no es un enemigo sino un aliado silencioso, capaz de generar las condiciones para la creación de nuevas formas de ser, pensar y sentir. La pérdida de su alma, lejos de debilitarlo, abrió el canal por el cual podía recibir energías y comprensiones que antes le estaban vedadas. El tránsito planetario que acompañó su experiencia añadió capas de significado. Mercurio lo obligó a confrontar la velocidad de su pensamiento, enseñándole que la mente, por sí sola, no sostiene el espíritu. Saturno le enseñó que la disciplina es la fortaleza que permite sostener la fragilidad. Neptuno lo sumergió en la intuición, revelando que no toda comprensión se encuentra en la lógica. Incluso Plutón, con su poder transformador, imprimió en su esencia la certeza de que la muerte simbólica del alma era un portal hacia una existencia más plena. Cada influencia planetaria le enseñó que el viaje de la pérdida no es derrota, sino iniciación, que la caída es necesaria para que el ascenso sea auténtico y duradero. Lo que no se había desarrollado hasta ahora es la relación de Géminis con los demás signos durante y después de su fractura. Su caída actuó como espejo para aquellos que dependen de estructuras externas para sostener su propia identidad. Libra comprendió que la armonía no se alcanza evitando los conflictos, sino abrazando la vulnerabilidad. Acuario entendió que la innovación real surge cuando se atraviesan los abismos del miedo. Sagitario percibió que la expansión del espíritu no siempre viene del conocimiento adquirido, sino de la capacidad de caminar sin certezas. La experiencia de Géminis se convirtió en catalizador de transformación para el zodiaco entero, demostrando que la fuerza auténtica no está en sostener lo seguro, sino en navegar lo desconocido con valor. Otro aspecto poco explorado es la dimensión creativa de la pérdida. Géminis siempre había sido receptor y transmisor de ideas, pero en la fractura de su alma emergió la capacidad de inventar nuevas realidades. Su espíritu aprendió a gestar verdades propias, a traducir lo invisible en símbolos y formas que no existían antes de la ruptura. Esa creatividad no dependía del reconocimiento externo ni de la validación de lo conocido, surgía directamente de la esencia liberada, de un núcleo que solo puede nacer cuando se abandona todo lo que se pensaba indispensable.
La noche que lo despojó de sus creencias se convirtió en la cuna de su genio interior, un genio que no busca aprobación, sino manifestación pura. El mito de los gemelos se transformó, ya no solo representa la curiosidad, la comunicación y la dualidad, sino también la resiliencia, la libertad absoluta y la capacidad de renacer tras la disolución de lo que se creía eterno. Géminis enseñó que la pérdida total puede ser un acto de creación suprema, y que el vacío es terreno fértil donde se cultiva la fuerza de la auténtica identidad. Su viaje muestra que el héroe más grande no es quien evita el dolor, sino quien lo atraviesa, quien se enfrenta a la desaparición de su mundo interno y emerge capaz de sostener la luz en medio de la oscuridad. La eternidad del cosmos recordó esta noche como un evento sagrado. Cada estrella de la constelación refleja ahora la vibración de un alma que se desprendió para expandirse. Cada corriente de aire que recorre la Tierra lleva consigo un eco de esa transformación. El signo que perdió su alma se convirtió en símbolo de que la verdadera fuerza no se mide por lo que se posee, sino por la capacidad de reinventarse cuando todo se ha desvanecido. En la pérdida se halló la expansión, en la fractura, la unidad más profunda, en la noche más oscura, la promesa de un nuevo amanecer que ninguna estrella había anticipado. El mensaje que quedó inscrito en los cielos es eterno: perder el alma no es morir, sino aprender a sostenerse en el infinito, a danzar con el viento, a escuchar la voz silenciosa del universo y a crear desde el vacío. Géminis enseñó que la caída absoluta es, paradójicamente, el mayor impulso hacia la libertad suprema y que la verdadera epopeya comienza cuando se deja atrás todo aquello que se creía esencial para descubrir lo que siempre estuvo esperando dentro de uno mismo.